Bereshit bara Elohim et Asamain be'et Aret. De Aret estaba Tohu Babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kibó Malchuto Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, y estos mitzvot que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan su mitzvot. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día séptimo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo, emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Amasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Amasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, emet. Yo soy el Alejitab, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Amasía, de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza se han dado a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim,
porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. De esta manera damos inicio al capítulo número 47 del testimonio del Espíritu que he recibido. En este capítulo número 47, para la gloria del Elohim eterno y de su Hijo nuestro Mesías, vamos a comenzar hoy el capítulo número 5 del Evangelio eterno conocido como el Evangelio de Juan. Ayer le decía que no tenía la palabra adecuada para referirme a lo que era la fornicación de la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras, y esta fornicación se puede encerrar en una palabra que se llama sincretismo religioso. El sincretismo religioso, a mi entender, es aquello que, como decir, manifiesta o junta, une, pues diferentes manifestaciones espirituales, el sincretismo de diferentes dioses para formar una unidad, si así pudiéramos decir. Estando según la doctrina de la Iglesia Católica, estando Francisco, el sacerdote fallecido anterior al que está hoy, él celebró en el Vaticano una reunión donde allí estaban todos los principales líderes de todas las denominaciones religiosas mundiales, donde cada uno pues tuvo la oportunidad de en su Dios, en su doctrina, en sus obras, pues cada uno bendecía y cada uno manifestaba la adoración a su Dios. De manera que esto es lo que puedo decir para expresar lo que es el sincretismo religioso. El Elohim del cielo hoy está llamando a su pueblo a salir de Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios. Y Babilonia es aquella gran ciudad con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y toda tribu, nación y lengua pues ha sido arrastrado también hacia este tipo de doctrina. Algunos, aunque pudiéramos decir que algunos han tratado de reformar la doctrina católico-romana, sin embargo, mantienen la misma fe en Jesucristo y de forma general su doctrina establecida por el llamado apóstol a los gentiles
conocido como Saulo de Tarso, luego convertido en el apóstol Pablo. Es esta la doctrina en la cual se fundamenta todo el cristianismo, donde sostienen más la palabra de el llamado apóstol Pablo que las palabras del Mesías, por cuanto tienen el concepto de que toda escritura es inspirada por Dios y que por lo tanto toda la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Elohim, hermano, es aquella que habló el Mesías. Él dijo que la palabra que él hablaba y las obras que hacían no eran de él, sino del Padre que lo había enviado. De manera que no existía antes del 325 la Biblia como se conoce hoy, aunque muchos falsos profetas, falsos maestros, escritores se dedicaron a escribir las cosas que habían oído y trataron de organizarlas dándole dándole un orden quizás lógico, de manera que surgieron muchos evangelios. Hay mucho más de 30 y cada día aparecen más. Y que un sacerdote católico llamado Ireneo conformó lo que se llama hoy el Nuevo Testamento, es decir, los 4 evangelios, dándole preeminencia a los llamados evangelios sinópticos. Luego, en los diferentes concilios y fundamentalmente en el concilio de Nicea en el 325, pues allí un poco que ya se organizó todo lo que era la doctrina cristiana que hoy se conoce. Hoy le voy a leer el capítulo 5 y voy a hacer énfasis que la salvación viene de los judíos. Es decir, el Mesías vino cumpliendo las promesas y vino cumpliendo las escrituras, y por supuesto el cetro lo tenía Judá. Por lo tanto, el cetro, el reino lo iba a tener Judá hasta que viniera el dueño del cetro en la persona del Mesías, del Hijo de Elohim. Sabemos que aunque fue anunciado por Juan como el Cordero de Elohim, como el Mesías y como el Hijo de Elohim, él mismo evitó que lo proclamaran rey, porque aún siendo rey, él vino a ser glorificado por medio de la muerte, por medio del sacrificio, como el Cordero de Elohim, para redimir a la raza humana. Hoy el Espíritu me ha permitido tener luz sobre esta palabra redimir por medio de la sangre. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Elohim por medio de Moisés hizo varias señales, entre ellas plagas, juicios sobre los dioses de Egipto, para así
demostrar la soberanía, así demostrar que el Elohim de Israel era el verdadero Elohim y más poderoso que los dioses de Egipto. Cada plaga, cada juicio, incluyendo la destrucción del ejército del faraón y del faraón mismo en el Mar Rojo, por cuanto el faraón se consideraba también un dios. De manera que no fue sino luego del sacrificio del Cordero de la Pascua y de marcar con la sangre los dinteles y la puerta de las casas donde estaban los israelitas, de manera que cuando pasó el ángel de la muerte matando a los primogénitos de Egipto, cuando pasaba por una casa marcada con la sangre del Cordero, pues pasaba por alto esa casa. Y de ahí el término pesar, pasar por alto. Y esto fue lo que trajo la liberación. Esto fue lo que trajo la redención de la esclavitud. Es decir, el salir fuera de Egipto y proclamarlos libres del poder del faraón, de su ejército, de la esclavitud de Egipto y del sometimiento. No existían, ese pueblo no existía, ese pueblo estaba como muerto. Ese pueblo no tenía ni voz ni voto. Era un pueblo que no existía bajo la más cruel y dura esclavitud, prisioneros de los egipcios. Un preso, en la experiencia que tengo personal, es un muerto vivo. No existe, no tiene ni voz ni voto. Es un inexistente en el mundo. Solo lo recuerdan las personas queridas, las personas cercanas. Aún uno mismo se siente que no existe, por cuanto la vida, lo que te hace socializar, lo que te hace compartir la vida, no existe. Una mente cautiva es inexistente a la realidad de la verdad. Pero el Elohim que estamos dando testimonio no deja al cautivo en las cárceles, no deja al oprimido en las manos de su opresor, liberta al esclavo, sana a los que están paralíticos. En el libro El Callado del Pastor, acerca de lo que este libro presenta a los que ostentan su título de pastor, pues este libro es un poco instructivo. Y ahí precisamente yo le decía que tratan en ese libro sobre el origen de Babel, quien fundó a Babel fue Nimrod, de manera que construían, de ahí sale la construcción de la Torre de Babel, un poco simbólica de lo que es las construcciones de templo, de lo que es
el hombre tratando de glorificarse a sí mismo, el hombre, como decir, tanteando el cielo por medio de sus obras, aunque la interpretación judía de la Torre de Babel es que los hombres construyeron esa torre para estar siempre alrededor, para no alejarse, y de manera que si se alejaron, tener un punto de referencia como un faro para siempre volver al mismo lugar. Pero el mandamiento de Elohim era que el hombre se multiplicara y llenara la tierra, no que precisamente se concentraran en un solo lugar. De manera que allí el Señor confundió los idiomas y ellos se extendieron, y el hombre se extendió por toda la superficie de la tierra, porque esa era la voluntad de Elohim. No obstante, este libro utiliza todos estos argumentos para enfocarse en las construcciones no solo de templos, sino de grandes catedrales, como vemos hoy en todo el mundo, y que de algún modo plantea que ese espíritu de Babel pues se manifiesta hoy en día en todas esas construcciones ostentosas que, aunque buscan la comodidad, si así pudiéramos decir, de sus feligreses, sin embargo no glorifican al Elohim del cielo. Debo decir, hermano, y debo ponerme a tono con la voluntad de Elohim, porque a veces, y me van a perdonar, porque a veces nos emocionamos y realmente sin darnos cuenta podemos, no es que no se diga la verdad hay que decirla, porque los hijos de Elohim estamos comprometidos con la verdad. El que es de la verdad viene a la verdad, y como dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No es posible que un hijo de Elohim, no es posible que un hombre que cree en el Mesías, que es la verdad, pues debe hablar verdad con su prójimo. De manera que no es que no digamos la verdad, sino es cómo la decimos. Porque hablamos, estaba mirando hoy en YouTube las estadísticas y realmente se mantiene estable, donde nuestro público es el 100% hombre en YouTube. Son personas de 60 años en adelante. No digo que no hayan mujeres, pero las estadísticas que prevalecen son estas. Y están siendo estas publicaciones, están siendo seguidas y están siendo vistas por un público que, como decir, de 3 naciones, de Cuba, de México y de la India. Es una... México y la India son 2 naciones muy grandes. No sé en este momento la cantidad de habitantes, pero sé que la India es una de las naciones con mayor niveles de población por metro cuadrado. Están superpobladas. México también es una nación con muchos millones de habitantes, y Cuba, sin embargo, está decreciendo. La inmigración o la emigración y otros factores, no solo hoy
existe una población adulta, sino que también ha menguado grandemente. Hace unos años participé en una reunión donde se nos dieron las estadísticas poblacional y Cuba tenía aproximadamente ya más de 11 millones en ese momento, y en este momento ha disminuido grandemente desde la COVID para acá, desde el año 2019, entre la inmigración, la COVID y otros factores. Ya una población envejecida pues realmente está menguando, pero al Elohim del cielo le ha placido que el testimonio del Espíritu se esté dando o se esté viendo y escuchando en estas naciones, cada una con sus características. Por ejemplo, me van a disculpar porque a veces tocamos temas acerca de una religión determinada. Sé que no solo hombres como yo, también muchos hombres y mujeres dedican su vida, sus recursos, su atención desinteresada, no solo en el catolicismo. Hay muchos programas, es decir, programas caritativos de atención a diferentes partes de la población del mundo que son vulnerables, hospitales, centros de atención a los ancianos. Son incontables las obras que hay en el mundo que forman parte de una labor grandiosa de estas personas. Eso es una cosa, y respeto, por favor, quisiera que así lo vieran, respeto la labor, el amor, la dedicación desinteresada con que no solo los católicos, sino de muchas religiones en el mundo, que como yo también lo hacía, y sé que lo hacía de corazón, sé que lo hacía con devoción, lo hacía como para Dios, y así también lo hacen ellos. Y no solamente los católicos, como digo, los musulmanes, los islámicos. En mi país hay diferentes tipos de religiones, hay religiones africanas, cristianas, y cada uno pues desarrollan ciertas y determinadas labores. Y como dice el Elohim del cielo, por medio de su Hijo mostró su amor para el mundo, y su obra redentora por medio de la palabra y de la sangre de su Hijo, nuestro Mesías. Estaba leyendo el Salmo de hoy, donde dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a leerlo. Dice, lo voy a leer en la Taná: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Eterno y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Yo declaré el decreto, el Eterno me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro
como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, es sabio, aceptar la corrección, oh gobernantes de la tierra, servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Demostrad afecto por el justo, no sea que él se enoje y perdáis el camino, pues enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Como dice que la gran Babilonia, los reyes de la tierra han fornicado con la gran Babilonia, vi hoy una noticia donde la esposa del presidente de mi país, participando en un festival de la cultura cubana, decía que un espíritu congo, es decir, en el argot, yoruba y demás, no me es permitido mencionar en mis labios el nombre de falsos dioses, decía que el país estaba bajo el poder de ese espíritu. Nuestro país, no es un secreto, está pasando por un periodo, digamos, especial, periodo de crisis especial, donde rige la falta de alimento, de medicinas, de servicios básicos a la población. Y un poco que a tono, pues ella decía esto como queriendo decir, a pesar de todo, somos guardados, según ella, por ese espíritu. Es así, hermano, como se pone de manifiesto lo que dice este salmo, que a veces los reyes de la tierra piensan cosas vanas y sus palabras son contra el Eterno, contra el Creador y contra su Mesías. Así que, hermano, después de leer este salmo, vamos a darle oficialmente comienzo al capítulo número 47 del Evangelio Eterno, conocido como el Evangelio de Juan, que trata sobre la subida del Mesías a Jerusalén en medio de una fiesta que se celebraba, y allí en Jerusalén, en el estanque, en la piscina, en la fuente que en hebreo se llama Bet Hasda o Betesda, que significa fuente de la misericordia, allí se encuentra una gran cantidad de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban la misericordia de Elohim según sus tradiciones, porque de vez en vez o de vez en cuando, según su tradición, un ángel removía las aguas de aquel lugar, y el primero que descendiera a esas aguas pues recibía la sanidad. Como es costumbre, vamos a leer primeramente el capítulo y luego daremos el testimonio que hemos recibido. Dice el capítulo 5: después de estas cosas, voy a leer en una Biblia revisada, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y el Mesías subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de los rebaños de las ovejas, también se traduce, una piscina que se llama en hebreo Bet Hasda, y tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos. Había un hombre allí que llevaba 38 años con su enfermedad. El Mesías lo vio yaciendo y como sabía que llevaba mucho tiempo, así le dice: ¿quieres llegar a ser sano? El enfermo le respondió: Adón, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita, porque mientras yo voy, otro se mete antes que yo. El Mesías le dice: levántate, toma tu camastro y camina. Y en ese momento el hombre pasó a ser sano, tomó su camastro y caminaba. Ese día era Shabbat. Los judíos le decían al que quedó sano: es Shabbat y no puede y no está permitido que tome tu camastro. Pero él le respondió: el que me dejó sano me dijo: toma tu camastro y camina. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camastro y camina? Pero el que quedó sano no sabía quién era, porque el Mesías se alejó al haber mucha gente en el lugar. Después de esto, el Mesías lo encuentra en el templo, que en hebreo es: ya está sano, no peque más para que no te pase algo peor. El hombre se fue y les contó a los judíos que Yoshua era aquel que lo había dejado sano. Y por esto los judíos perseguían a Yoshua porque hacía estas cosas en Shabbat. Pero Yoshua les respondió: mi padre sigue obrando hasta ahora y yo también obro. Por eso los judíos querían aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Entonces Yoshua le respondió y decía: Emet, Emet, les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no ve algo que el Padre haga, porque lo que Él hace, eso también lo hace el Hijo de la misma manera, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras aún mayores que esta, para que ustedes se queden asombrados, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo le da vida a los que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De veras, de verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no enfrenta juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De veras, de verdad les digo, que viene una hora, de verdad les digo, que viene una hora, y ya está aquí, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene una hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que han hecho cosas buenas a una resurrección de vida, y los que han hecho cosas malas a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no vale nada. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que su testimonio sobre mí es cierto. Ustedes mandaron a preguntar a Johanan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no dependo del testimonio de un hombre, sino que digo esto para que ustedes se salven. Él era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por un rato. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Johanan, porque las obras que el Padre me dio para que las termine, esas obras que hago dan testimonio de que el Padre me envió. Y el Padre que me envió también ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo perceptible de él captado. Y no tienen su palabra viviendo en ustedes, porque no creen en el que él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna, y esa misma son las que hablan de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no busco la gloria de los hombres, pero lo conozco y sé que no tienen el amor de Elohim en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me aceptan. Si otro viniese en su propio nombre, a ese sí lo aceptarán. ¿Cómo van a creer ustedes que buscan la gloria uno de otros y no buscan la gloria que viene del único Elohim? No crean que yo los voy a acusar ante el Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Amén, hermano. Por medio de la palabra del Mesías, el Elohim eterno bendiga su palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, sea lámpara, sea luz a nuestras vidas, en nuestro diario andar, en nuestros pensamientos, en las palabras que hablamos, y que el Elohim eterno nos guarde en su paz y nos conduzca al que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Este es el capítulo 5. Hay diferentes versiones. Como digo, el Evangelio eterno es más que un conocimiento de escrituras, más que un conocimiento de Biblia, es la revelación del Padre por medio de su Hijo, dada al hombre. Así que, hermano, en esa confianza, pues, en primer lugar, voy a leer un comentario que he escrito acerca de este capítulo. Generalmente, como les digo, y debo puntualizar, que en este canal solo damos el testimonio del Espíritu que hemos recibido, que no defiendo una doctrina en lo personal, no pertenezco a ninguna religión, no me considero ni soy pastor, ni profeta, ni apóstol. No hago proselitismo religioso, ni pertenezco ni a ninguna religión, ni a ningún tipo de partido de ninguna índole. Solamente doy el testimonio que he recibido. Voy a leer primeramente este comentario y luego, pues, dice: por cronología, esta fiesta es la fiesta de Shavuot,
conocida en el argot cristiano como la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Shavuot es una fiesta bíblica que tiene su origen a las 7 semanas después de haber salido de Egipto. El pueblo de Israel, de haber salido de Egipto, llegan al Sinaí, al monte Sinaí, exactamente a las 7 semanas después de haber salido de Egipto. Y allí en el monte Sinaí, pues, es donde el Elohim eterno da es decir, se realiza el pacto a partir de las 10 palabras, como se conoce en el argot judío, o de los 10 mandamientos, como lo conocemos nosotros hoy, y que no solamente Elohim hace un pacto con su pueblo o con este pueblo, de que siempre que ellos obedecieran estos mandamientos, Él sería su Dios para siempre, y de la misma manera el pueblo de Israel se comprometió con cumplir este pacto. Así que fue el pacto en que Elohim, por voluntad propia, escoge este pueblo y lo hace su pueblo escogido de entre todas las naciones y pueblos y lenguas que habitaban sobre la faz de la tierra, y de la misma manera este pueblo se compromete en hacer todo lo que Él había mandado. Hemos de notar que se menciona, era una fiesta de los judíos, es decir, que no se menciona la fiesta. Pero debo decir que en el Evangelio eterno, desde que comienza, en el principio era la palabra ya, es decir, desde el capítulo 1 se van poniendo de manifiesto todas las fiestas del Eterno. La fiesta de la trompeta, cuando Juan trompetea y proclama la llegada, la venida del Hijo de Elohim al mundo, y una vez que se manifiesta a Israel a través de la señal que se le había dado cuando Él estaba purificando en agua a los judíos que se acercaban, porque venía la fiesta, es decir, el día de perdón, el día del Yom Kippur, donde los judíos se purifican y se preparan para arreglar su vida con el Eterno durante todo un año, y se preparan al Yom Kippur purificándose y haciendo diversas oraciones para arreglar su vida y poder permanecer en el libro de la vida, inscrito en el libro de la vida. Así que lo primero es la fiesta de la trompeta, donde Juan trompetea la llegada del Mesías. Luego el Yom Kippur, y es decir, esta fiesta de el mes del primer mes, que es el mes de la creación. Hoy, por supuesto, es el mes séptimo, según la tendencia que existe, y el primer mes, pues, es el mes de Abib, aunque por medio del Evangelio eterno el Señor restaura nuevamente el mes séptimo como el primer mes del calendario de Elohim. De manera que luego de la salida de Egipto, de la Pascua, comienzan a contarse 7 semanas hasta que llegan al monte Sinaí, donde se realiza
este pacto, hoy conocido como Pentecostés, que significa 50 días después. Como dice aquí, es necesario notar que en este testimonio, es decir, en el Evangelio eterno, aparecen relacionadas todas las fiestas judías o las fiestas de las Escrituras y vinculadas a una señal y a la enseñanza, es decir, a una señal y a una enseñanza del Mesías. Es decir, que cada fiesta era una oportunidad para el Mesías realizar una señal, la señal que el Padre le había indicado que hiciera, y a la vez una enseñanza haciendo la corrección debida a la interpretación que los judíos u otros pudieran hacer de las Escrituras. Él lo que está haciendo es corregir, enderezar el camino delante de Elohim. Shavuot es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje, es decir, de que todo varón debía subir a Jerusalén, y como ahí está dicho, que él subió a Jerusalén. Así que era una de las 3 fiestas fundamentales donde todo varón debía de subir a Jerusalén. La festividad acaece el 6 de Sivan del calendario hebreo, exactamente 7 semanas después del segundo día de Pesach, del día 16 de Abib o Nisan. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho, Shavuot, que significa plural de Shavuot, semana, es decir, semanas. La festividad conmemora la entrega, ellos ponen la Torá. Voy a hacer una aclaración. El judío llama Torá a los 5 libros, a los 5 primeros libros de las Escrituras. Hablamos algo sobre esto en relación con los samaritanos que se reunían en el templo de Gerizim, donde los samaritanos tenían solamente estos 5 libros como los libros que debían estudiarse, mientras que los judíos en aquel tiempo utilizaban todo el Tanaj, es decir, utilizaban los 5 primeros libros, los libros históricos, los profetas y demás, usaban el Tanaj completo. Hoy vemos que el judaísmo rabínico retoma nuevamente el estudio de los 5 libros, de manera que ya he explicado sobre esto. Cada semana, cada sábado de la semana, ellos hacen un estudio de lo que ellos le llaman la Torá, a estos 5 libros, y a cada división que se hace de cada libro, hasta que culminan desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, pues ellos le llaman a esa enseñanza semanal, le llaman Parashá, donde en cada sábado ellos estudian una sección de, para ellos, la Torá. Ahora bien, si vamos a realmente lo que sucedió en Sinaí, fue solamente la entrega de las 10 palabras en el argot judío y la entrega de los mandamientos en el argot nuestro. De manera que luego lo que se conoce como la ley de Moisés, pues es el compendio de toda la historia desde Génesis hasta el Deuteronomio, y que hoy a esos 5 libros ellos le llaman la Torá. Pero debemos ser justos a la hora
de hablar. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa son los mandamientos por medio de los cuales el Elohim eterno hizo un pacto con su pueblo. Fueron 10 palabras que hoy conocemos como los 10 mandamientos, que conforman el pacto que hizo Elohim con su pueblo. No estaba presente la ley de Moisés, no estaba presente la Torá como la conocemos hoy, esos 5 libros que establecen como la Torá hoy el judaísmo rabínico. Así que, hermano, nos concretamos específicamente en este estudio a ese hecho de que Elohim les da los mandamientos a su pueblo y que por medio de ello establece el pacto para que sea su pueblo escogido. Vamos a seguir leyendo y al final haremos algún que otro comentario. Como decía, Shavuot es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje de las Escrituras en este caso. La festividad acaece el 6 de Sivan en el calendario hebreo, exactamente 7 semanas después del segundo día de Pesach. El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho. Shavuot, plural de Shavuá, semana. La festividad conmemora la entrega de los mandamientos por parte de Elohim a Moisés. Dice aquí, pero no fue a Moisés. Estaban presentes más de 2 millones de personas, todas dispuestas alrededor del monte Sinaí, que recibieron estos 10 mandamientos. No fue a Moisés, fue al pueblo de Israel en pleno. Y no solo dice así, pero dice que no solo para nosotros fueron dados, para los que estaban presentes, fueron dados estos mandamientos, para los que estaban allí presentes, sino para nosotros que no estábamos presentes, fueron dados estos mandamientos. Voy a ver si puedo buscar en Éxodo, donde dice precisamente esto. Éxodo capítulo 12, el 20, es donde él da los mandamientos. Miren aquí algo que le dije en el capítulo anterior: y si me hicieres altar de piedra, no la labre con cantería, porque si alzar herramientas sobre él lo profanarás. De manera que estamos hablando acerca de las construcciones de templo y demás, que usted levantaba un altar y si usted usaba nada más un tipo de herramienta para hacer algún tipo de, a la piedra, hacerle alguna figura o forma, sencillamente ya estaba profanando. Cuanto más si usted hace una construcción de un edificio o de una determinada obra, que donde usa diferentes herramientas, materiales y demás para levantar un templo y un altar al Elohim del cielo. Esto se lo mencioné, no lo leí, pero mire, está aquí. Y si me hicieres altar de piedra, no la labre de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. De manera que para levantarle un altar al Elohim eterno no se debía usar, sino eran piedras rústicas como estaban, y allí ofrecer los sacrificios. De manera que hoy esos lugares donde se ofrecen sacrificios de alabanza, sacrificios de oraciones, sacrificios de ayuno, sacrificios de demás y demás y demás, verdaderamente son lugares construidos según la tecnología y según la voluntad y según el pensamiento de los hombres, y no teniendo presente
la palabra de Elohim. Estaba buscando donde dice que esos mandamientos fueron dados no solo para los que estaban allí presentes en ese momento, sino para nosotros. Lo voy a buscar porque ahora mismo no lo tengo a la mano. Pero continuando en la lectura que teníamos, para no hacer tan largo el capítulo, así dice, y lo pueden buscar y leer, que no solamente fueron dados estos mandamientos, ni fue hecho este pacto para los que estaban allí presentes, sino para los que nacieran posteriormente, como nació una nueva generación en el desierto. Fíjense si es así, que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, y la generación que nació en el desierto fue la que entró a la tierra de Canaán. El último que murió de toda esta generación que salió de Egipto fue Moisés, al cual solamente Elohim le permitió mirar de lejos la tierra, pero no entró a la tierra. De manera que ese pacto no solo estaba haciendo con aquellos que estaban presentes, sino con los que nacieron posteriormente en el desierto, los que entraron a la tierra, y hoy nosotros los que estamos esparcidos durante toda, es decir, estamos esparcidos en toda la tierra, pero que nos llamamos pueblos oídos de Elohim. Dice Hashavuot, fiesta de la semana, recibe este nombre pues se celebra al finalizar la séptima semana, cuya cuenta diaria se habría emprendido en la segunda noche de Pesach. Dice Hashavuot, es decir, estoy haciendo un comentario bastante generalizado, ya que hay dos juramentos de fecha, Shavuot, que quiere decir juramento en hebreo. Uno de los juramentos fue el pueblo de Israel de cumplir con los mandamientos que el Elohim le estaba dando al pueblo de Israel, y el otro fue el de Elohim mismo, al dar los mandamientos al pueblo de Israel, juró que iba a ser su pueblo y elegido, y que no iba a cambiarlo nunca. Ciertamente Él es fiel aun cuando nosotros seamos infieles, pero ciertamente su pueblo, aún estando Moisés en el monte Sinaí, su pueblo traspasó el pacto, por cuanto al ver la tardanza de Moisés, mandaron a Aarón que le construyese un becerro de oro para adorarlo como aquel Dios que lo había sacado de Egipto, partiendo de que al sacrificar el cordero y marcar con su sangre la puerta y los dinteles, pues ellos recibieron la liberación de Egipto, y dijeron que ese cordero era quien lo había liberado, y mandaron a hacer una imagen. De manera que el primer mandamiento dice: yo soy Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro dioses o otro Elohim aparte de mí. No te harás imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Él es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Así que, hermano, aunque Elohim era fiel, sin embargo su pueblo cásimente al poco tiempo de recibir estos mandamientos, pues ya lo estaban quebrantando. Dice Sheman Matan Toratenu, es decir, son términos hebreos, época de la entrega de la Torá. Según la tradición judía,
Esto es la fecha en la que el pueblo recibió los mandamientos en el monte Sinaí. Algunos preguntan, ¿por qué llamarlo entrega de la Torá y no recibimiento de la Torá? La respuesta es, aquí estoy hablando de tradiciones rabínicas, no de lo que dijo el Señor. De muchos rabinos sabios fue que en esa ocasión Dios le dio al pueblo de Israel la Torá con las leyes que antes nunca tuvo. Sin embargo, recibirla es algo que el pueblo hace cada día con la parachá. Cada día no, cada sábado lo hacen por medio de la parachá semanal y el estudio que ellos hacen semana tras semana. Ven, hermano, cómo esto va tomando ya una manera de interpretarse en la tradición judía. Creo que los mandamientos son para guardarlo cada instante de nuestra vida. Estamos escogiendo entre la vida y la muerte, entre amar al prójimo o sencillamente negar que hemos conocido a Elohim. Porque estos mandamientos fueron dados sencillamente para que fuera la base de nuestro amor a Elohim, al prójimo y a nosotros mismos. Este evento se relaciona con la promulgación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, proclamado por Elohim y los israelitas. En este caso vamos a ver que el mediador de este pacto es precisamente el Mesías. Por medio del Mesías únicamente es que el Elohim eterno hizo este pacto, debido a que de violarlo, el que lo violara, el que transgrediera o traspasara este pacto, según la ley de Moisés, debía de morir. Sin embargo, Elohim hace este pacto teniendo como mediador a su hijo, para que en caso de que el pueblo quebrantara, en caso de que el pueblo traspasara este pacto, como lo vamos a ver, pues solamente por medio del sacrificio del Mesías podíamos ser perdonados. Así que, como dice, sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. De manera que el Evangelio eterno testifica que todo lo que hizo Elohim mediaba su Hijo. Estaba mediando el sacrificio de su Hijo como el Cordero de Elohim. Ellos fueron testigos de los truenos, trompetas, relámpagos y fuego que ardía en el monte, estableciéndose así la autoridad de Elohim sobre su pueblo y el juicio que acompaña la desobediencia a su palabra. Y este es el juicio, que el Hijo de Elohim vino al mundo al escucharlo y no recibirlo, no creer en él. El hombre mismo se descalifica. Es por eso el énfasis que hace el Hijo de Elohim al establecer que él posee la misma autoridad del Padre. Es decir, al Padre darle la palabra de vida, no solo puede sanar enfermo, resucitar muerto, sino que todo juicio le fue dado al Hijo. Al decir, al que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la misma manera, el que no honra al Hijo y el que no recibe la palabra del Hijo, pues dice que la ira de Elohim está sobre él. Hay un término que quiero leer
en este capítulo, y es lo que él dice, que los que obedecen y creen en él pasarán de la vida a muerte, es decir, a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, de juicio. Es decir, hermano, que aquí hay una diferencia entre los que creen y reciben al Hijo de Elohim y entre los que no creen. Hay cosas que son tajantes en la palabra del Mesías, cuando da la palabra de Elohim, el Mesías. Una es, todos tienen que nacer de nuevo. Eso aplica para todo, judío y para todo tipo de personas de cualquier nación, y no conforme este nacimiento a como el hombre quiera hacerlo, sino a como él ha establecido que se haga. Luego, que ven aquel que traspasaron, reciben el aliento de vida. De manera que el nacer de nuevo es tajante y es para todo. El creer, el honrar, el recibir, creer, aquel que Elohim envió, en este caso a su Hijo, dice que pasará a resurrección de vida, pero los que no, a resurrección de juicio. Todos van a resucitar, uno para recibir la vida eterna y otros resucitarán para ser juzgados. Esto es tajante. Otra cosa que fue tajante es cuando él le dice a Pedro, él le está lavando los pies a los discípulos cuando están en la cena el día antes, es decir, en la noche antes de su muerte, y él le va a lavar los pies a los discípulos, y Pedro le dice, no me lavará los pies jamás. Y él le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Eso fue tajante. Y Pedro, creyendo en la palabra del Mesías, dice, no solo los pies, sino también mi cabeza. Y él le dice, el que está bañado no tiene necesidad sino de lavarse solamente los pies. Y que lo que él estaba haciendo en ese momento no lo iban a entender en ese momento, pero lo iban a entender después. Pero la palabra tajante, si no te lavares, como él lo hizo a los discípulos, él no bautizó a nadie. Sin embargo, dijo estas palabras tajantes, si no te lavas, no tendrás parte conmigo. No sé lo que dicen, porque hermano, debemos decir verdad, pero debemos decirla conforme a lo que el Mesías dijo. O somos de la verdad o no somos de la verdad. Él dijo, si no te lavares, como él le está lavando los pies a los discípulos, él dijo, no solo yo, para que ustedes lo hagan igual que yo, para que ustedes se lo laven y lo hagan a otros. Es por eso que en algún momento decimos que bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos, y nos ha y nos ha perdonado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Bendito eres tú, que nos ha dado el mandamiento de lavarnos los pies y lavárselos a otro. Ese es, hermano, lo que él le dio a su pueblo. Y el que no honra a su Hijo, el que no recibe la palabra del Hijo, pues sencillamente no está recibiendo la palabra de Elohim, por cuanto él dijo, la palabra que yo estoy hablando no son mías, sino las del Padre. De manera, hermano, que tenemos que poner toda preeminencia en la palabra que habló el Mesías, en la palabra que habló el Hijo de Dios, porque todo juicio el Padre le ha dado a su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que dice que honra al Padre, pero no honra al Hijo, ni escucha, ni obedece la palabra del Hijo, sencillamente no está honrando al Padre que lo envió. Así que, hermano, debemos poner todo nuestro amor y preeminencia en la palabra que habló
el Mesías. Esas son palabras tajantes en los cuales no va la vida. La vida. Si usted está buscando la vida, busque aquellas palabras que lo llevan a la vida, no al juicio. Así que, hermano, vamos a continuar leyendo. Dice, el Mesías no solamente es la palabra de Elohim que se hizo hombre, es el hijo de Adán, es el hijo del hombre, por cuanto se sometió a la más baja naturaleza carnal y humana. No solamente se hizo hombre, sino que en él o él se tuvo que someter por amor a las falsas acusaciones que le hacían, a, como decir, a todas las contradicciones de los judíos y de los no judíos que venían sobre él. De manera, hermano, que él tuvo que soportar con paciencia para lograr el perdón de toda la humanidad. Él tuvo que soportar toda aquella afrenta, toda aquella ofensa, toda aquella acusaciones falsas que se levantaban contra él y que se lo decían en su propia cara, precisamente para que el hombre pudiera obtener el perdón de Elohim. De manera, hermano, que así era como único podía redimirnos a todos y a cada uno de nuestros pecados, porque cada uno tiene un enfoque, cada uno tiene un interior en relación con el Mesías. Es decir, cada hombre se está enfrentando a qué juicio, al Hijo de Elohim. Ese es el juicio, es el amor de Elohim, pero es el juicio de Elohim. De manera que la verdad que usted tenga en su espíritu acerca del Hijo de Dios es lo que le da la vida eterna o es lo que lo lleva al juicio. Es la idea, es cómo usted interpreta, recibe, obedece la palabra que habló el Mesías. A veces y tristemente cuestionamos a los judíos por cuanto se han sometido a las tradiciones, ejemplos para nosotros, que se someten a las tradiciones de los sabios, de los rabinos y demás, de las interpretaciones que han hecho. Por eso él le dice, ustedes escudriñan las escrituras creyendo que en ellas van a encontrar la vida eterna. ¿Por qué? Porque escudriñan las escrituras desde una perspectiva rabínica. Pero, sin embargo, nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar escudriñando o interpretando la palabra del Mesías desde una perspectiva de nuestra doctrina y no de la manera que él la quiso dar. Si recibimos al Mesías, lo debemos recibir tal cual es y según lo que él dijo, cada palabra que dijo, pero no debemos interpretarla a raíz de una doctrina la cual nosotros defendemos, sino que debemos obedecerlo en amor, poniendo la preeminencia de la palabra del Mesías en nuestras vidas. Hermano, a eso se le llama el legalismo, no solo en el argot, que vamos a ver posteriormente la consecuencia de esto, del judío, a los cuales generalmente muchas veces ponemos como ejemplo. Ciertamente ellos están puestos como ejemplo porque dice que la salvación viene de los judíos, precisamente porque las cosas que le acontecieron a ellos son ejemplos para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. De manera que cuando él dijo que a veces nosotros queríamos sacar la paja que estaba en el ojo, en este caso de los judíos, y no percibíamos la viga
que teníamos en nuestro propio ojo, de manera que no solamente ellos cayeron en un legalismo y pusieron las tradiciones por encima de la palabra del Mesías, sino que nosotros podemos poner una doctrina, una religión, un dogma, podemos ponerlo por encima de la palabra del Mesías. Cuando leíamos el Salmo número 2, ¿por qué se amotinan los pueblos o las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Y que los gobernantes de las naciones se reunían y atentaban contra el ungido de Elohim, pues era precisamente esto, como el ser humano en su ser, en su espíritu, conspira contra Dios y contra su Mesías, conspira poniendo doctrinas, poniendo enseñanza de hombre, poniendo la palabra del hombre por encima de la palabra de nuestro Mesías. Por eso la palabra del Mesías es de algún modo donde nosotros nos debemos mirar precisamente para saber si estamos en obediencia o en desobediencia, para ver si vamos en el camino de la vida o en el camino de juicio. Así que, hermano, a eso se le debe llamar legalismo. Hay un legalismo del judaísmo, pero hay un legalismo en el sentido de las filosofías, de las doctrinas, digamos, que tienen diferentes, hay doctrinas políticas, hay doctrinas religiosas, hay diferentes tipos de doctrinas, de manera que cuando esa doctrina ocupan un lugar en nuestras vidas, fíjense, hermano, vamos a tener entendimiento de esto para que ustedes vean por qué fue que mataron al Mesías. No solamente porque quebrantaba un mandamiento, según ellos, quebrantaba el mandamiento, que el mandamiento decía: amará a tu prójimo como a ti mismo, y porque él se hacía igual a Elohim. Ellos mismos estaban diciendo que el Mesías tenía la misma autoridad del Padre. Así que, hermano, toda autoridad que usted ponga o anteponga entre usted y Elohim y Dios en su argot, pues sencillamente es un legalismo, y usted está matando en su propio espíritu al Mesías, por cuanto usted está poniendo su dogma, su doctrina, una enseñanza que usted ha recibido de boca de hombre, porque por la boca de su hijo fue que habló el Mesías. Recordemos que yo no estoy dando un testimonio personal, no estoy hablando de mí, estoy diciendo que al que hay que honrar, obedecer, recibir, tener su palabra en preeminencia en nuestras vidas es al Mesías, al Hijo de Elohim. Así, hermano, dice que él testificó que Juan, al que purificaba en el Jordán, dijo la verdad. Sin embargo, el testimonio de Juan prácticamente pasa por alto. Sin embargo, el testimonio de Juan, cuando ningún hombre en el mundo, Juan solamente, ningún hombre en el mundo sabía quién era el Mesías, y a Juan se le dio una señal: cuando tú estés purificando en el Jordán, aquel que tú veas que el Espíritu desciende sobre él, fíjese que no da testimonio de que él bautizó al Mesías, sencillamente él estaba purificando en el Jordán y vio venir al Mesías, y cuando lo vio dijo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y dice: ya yo lo vi y he testificado que este es el Hijo de Elohim, porque el que me envió a bautizar o a purificar con agua me dijo: sobre que él vea que desciende el Espíritu en forma visible y permanece sobre él, ese es. Y ya yo lo vi
y testifico que este es el Hijo de Dios. Vaya. Así que, hermano, el testimonio de Juan te lleva al Mesías. Sin embargo, él dice que los hombres prácticamente, yo diría que no creen prácticamente en el testimonio de Juan, lo han tergiversado. Es decir, que en el mundo solamente Juan, solamente un hombre de todos los habitantes que habían sobre la faz de la tierra, Juan recibió el testimonio de quién era el Mesías, el Hijo de Elohim y el Cordero, aquel que se iba a dar en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Oiga bien, hermano, un solo hombre en toda la faz de la tierra conocía esto: el profeta Juan, y luego aquellos discípulos a los cuales él se le empezó a revelar. Se le reveló a los discípulos, se le reveló a Nicodemo, se le reveló a la samaritana, y ahora se le va a revelar a un hombre en este capítulo que lo leímos en la Biblia revisada, pero lo vamos a ir comentando. Mire, hermano, dice el principio de este evangelio que la luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Fíjese, y el mundo recoge millones de personas. A los suyos vino, y los suyos, viendo las señales que él hacía, que eran las del Padre, los suyos no los recibieron. Por eso dice que si él no hubiera hecho las señales que él hizo entre los que eran suyos, su pueblo escogido, no tendrían pecado. Pero por cuanto él hizo esas señales y le habló la palabra del Padre, pues le dijo: ustedes morirán en su pecado y resucitarán, pero resucitarán para juicio. Ustedes ven que yo me emociono, pero debo poner el énfasis. Pongo el énfasis porque me doy cuenta en la verdad y en la veracidad de la palabra del Mesías. Por eso es que pongo el énfasis, para que no la tengamos, porque precisamente una de las maneras que tiene Satanás de desacreditar o de impedir es hacer la palabra del Mesías vana. Es decir, aparentar que no vale la pena creer en el Mesías. Sencillamente que podemos hacer lo que queramos sin tener presente la palabra que él dijo. Esas son estrategias de Satanás para matar, para hurtar y para destruir. Hacerte creer que estás en una verdad. Debo decir que el hecho del Edén es precisamente porque Satanás pensó que la doctrina o la sabiduría de él, que era la ciencia del conocimiento del bien y del mal, era superior a la palabra de Elohim. Es por eso que suceden los hechos de Edén, porque Hasatán había establecido, es decir, un desafío, había desafiado la palabra de Elohim, como diciendo: mi ciencia, es decir, la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal es superior a la palabra de Elohim. Pero como Elohim es justo, puso al hombre a escoger entre la ciencia y un conocimiento que procede de Satanás y la palabra de Elohim. De manera que el hombre no quedó al desamparo. Él le dijo: el día que comas, el día que recibas, cuando coma es que se tragara esa doctrina, porque por eso es que debemos comer la carne del Mesías y beber la sangre, precisamente porque debemos poner
el énfasis en que la palabra de Él nos va a la vida. Por eso es que Él dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida. Precisamente porque Él sabe que cuando el hombre come del árbol, es decir, se traga esta doctrina, este conocimiento creado por Satanás como superior a la palabra de Elohim, pues sencillamente está poniendo la palabra de Elohim dada por medio de su Hijo como nada, la desacredita. Y eso fue en el pecado que cayó Adán. Pero para que usted vea que la palabra de Dios sí tiene poder, Adán y todos los que nacieron después de Adán, incluyendo nosotros, si no nos arrepentimos y recibimos al Mesías, al Hijo de Elohim, al cual Él envió, no al que el mundo ha creado, al que Él envió, sencillamente usted se muere. No tiene vida en sí mismo. No tiene la vida que debe recibir por creer, por obedecer la palabra de Dios por medio de su Hijo. Esa es, hermano, la obra de Hasatán, desde el principio. Hermano, miren, hizo que la tercera parte de los ángeles de Dios traicionaran a Dios, e hizo que Adán y toda su descendencia traicionaran a Dios, por cuanto el día que usted recibe conciencia del bien y del mal, ese día es para que usted reciba al Hijo de Elohim. Ahí se acabó su inocencia. Pero si usted tuvo conciencia del bien y del mal y no recibió al Hijo de Elohim, sencillamente usted ya traicionó en su espíritu al Elohim eterno y a su Hijo. Es por eso que cuando miramos a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado en su costado, de donde salió agua y sangre, es que estamos mirando si lo recibimos, si recibimos su palabra, si comemos su carne. Es como decir, estar pendiente a todo lo que Él hizo mientras Él estuvo en el mundo, para poder recibir todo lo que Él nos dio. Porque, fíjense, hermano, hay una cosa: el evangelio eterno es el pan de los hijos. Aquí está la verdad. Él dijo, tu palabra es la verdad, conságranos en la verdad. Pero en el mundo que se aprende en otros evangelios y en otras escrituras, usted aprende muchas enseñanzas que pudieron ser dadas por el Mesías, pero no es el pan de los hijos. Son enseñanzas para el mundo y están dados en forma de parábola, en forma que, como decir, la verdad queda encubierta, porque es para juicio al que lo quiera, al que no la reciba, no la entienda, pero es para bendición a aquellos que la reciben y se van alineando al Mesías, se van alineando con el Hijo de Elohim. Si esas enseñanzas te alinean con el Mesías, con aquel que Él envió, el verdadero, sencillamente esas enseñanzas lo van a llevar al pan de los hijos, al pan de los hijos. Este es el pan de vida. Él lo dijo, yo soy el pan de vida, lo que significa que su palabra y sus obras son el pan de los hijos y están en este evangelio. Hay un evangelio. Usted va a ver, en el mundo hay más de 30, 40 y están apareciendo cada día más. Ahora está el de María Magdalena, donde aparece que se casó con Jesucristo, que tuvieron hijos, que lo escondieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo con argumento, todo bien, como decir, es decir, hermano, la verdad es una sola y es el Hijo de Elohim. Así que, hermano, es importante saber quién es el Hijo de Elohim. Juan es el primero, pero él dijo,
Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan y no dependo del testimonio de ningún hombre. Así que usted, si él es el Mesías y no depende del testimonio de un hombre, ¿de quién usted está dependiendo? ¿Del testimonio de quién usted está dependiendo? Tiene que depender del testimonio del Hijo de Dios dado al mundo, y que su Padre lo justificaba mediante las obras y la palabra que él hacía. Es complejo. Voy a volver a leer parte del capítulo para refrescar, porque dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió el Mesías a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando el Mesías lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: Adonai, Señor. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Mesías le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Para tener la cronología de lo que aquí ocurre, porque dice la fiesta, ya le hablé con relación a la fiesta, dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Por qué el Mesías va a este lugar? Esta puerta, a este lugar donde estaba este estanque, se le llamaba el estanque o la fuente de la misericordia, pero que para entrar habían 5 pórticos o 5 puertas para poder entrar a ese estanque, y que a este estanque le llamaban el estanque de las ovejas. Es decir, había en él, cerca de la puerta de las ovejas, una de las puertas a donde se entraba a este estanque, le decían la puerta de las ovejas, porque tenía 5, pero había una que era la de las puertas de las ovejas. Por eso él se proclama la puerta de las ovejas. De manera, en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 dice: o Juan no, en el Evangelio dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, este es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo el Mesías, pero ellos no entendieron lo que él les decía. Volvió pues el Mesías a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que entran, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El mundo tiene muchas puertas, incluyendo la del cementerio. Usted puede
entrar por cualquier puerta que exista en el mundo, que ninguna de esas puertas representan al Mesías. Ninguna representan al Mesías. Fíjense que en el libro de Revelaciones dice que se ve una puerta abierta. Lo voy a leer porque esa puerta no está en el mundo, está en el cielo. Pero está también cuando usted recibe al Mesías. Ya usted ha entrado por esa puerta. Dice aquí, para terminar, hermano, para que no se haga tan extensivo este capítulo. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de ellos los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa. Déjame ver si aquí arriba está donde dice puerta. Hoy estaba en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro, es decir, el Aleph y Taf, aquí está en el griego, y envíalo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda y de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas. No veo la palabra, no veo la frase que estoy buscando. Donde él dice: vi una puerta abierta en el cielo. Déjame buscar puerta para no perder el tiempo. Aquí está Apocalipsis. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No veo la Hay otra que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén, ya lo tengo. Dice el capítulo 4: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, lo mismo que ocurrió en el monte de Sinaí,
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y ahí sigue describiendo. Mire, hermano, si no hubiera sido por el sacrificio que él hizo, esta visión que hoy nos llega no nos llegara a nosotros, porque no teníamos acceso al Padre, de manera que él es la puerta por donde entran las ovejas. Y él decía: nadie puede venir al Padre, es decir, señalándose a sí mismo, sino por mí, de manera que él es el camino y la verdad y la vida. Así que, hermano, creo que los que estudian la palabra, sea desde la perspectiva judía o desde otra perspectiva, deben tener este entendimiento, y que esta puerta está en el cielo y es él, no está en la tierra. Sin embargo, cuando usted visualiza al Hijo de Elohim, cuando usted lo recibe en su vida, dice que no hay que subir al cielo, ni hay que cruzar el mar. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. De manera, hermano, que cuando usted recibe al Mesías, ya usted está recibiendo. Cuando usted recibe su palabra, cuando cree en aquel que Elohim envió, ya usted lo está recibiendo. Usted está entrando por la puerta. Usted tiene, por medio de la palabra y de la sangre que él derramó cuando fue traspasado, usted tiene acceso al Padre. Vamos a ver después, en el próximo capítulo, vamos a ver acerca de que, como dice Oseas capítulo 6, que Oseas capítulo 6, que cual Adán, nosotros, dice, el 5 dice, capítulo 6 de Oseas, versículos 5 y 6, por esta causa lo corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Cuando el Hijo de Elohim fue traspasado, lo que también se estaba diciendo, que traspasamos todos el pacto que él hizo con su pueblo en el monte Sinaí, y que nosotros, cual Adán, traspasaron su pacto. Es decir, que desde Adán hasta el día de hoy, todos hemos puesto las manos en aquella lanza para traspasarlo. Pero gracias a esa sangre, nosotros somos redimidos, liberados. Estábamos cautivos a nuestro pecado, liberados, redimidos. Fue quitado nuestro pecado, fue pagado. La deuda que teníamos fue pagada con esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. De esta manera les dejo para que el Espíritu lo esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto el Mesías vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De justicia, por cuanto él no solo se dio en sacrificio por amor al mundo, mostrando el amor del Padre al mundo, y fue traspasado por nuestras culpas, es decir, fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas, y el Padre en su justicia, porque el justo se dio por los injustos, y el Padre sencillamente lo glorificó con aquella gloria que ahora mismo leímos en Apocalipsis, y que él está junto al Padre en la gloria del Padre, en la misma gloria junto al Padre. Así que cuando los judíos decían que él se hacía igual a Dios, estaban diciendo proféticamente esto: él está en la gloria del Padre, así que él es igual al Padre.
Él es igual al Padre. Él es el Hijo de Elohim, pero está en la misma gloria del Padre. Porque Elohim quiso no, la misma gloria que tenía Juan capítulo 17, antes de que el mundo fuese, ya Él estaba en la misma gloria del Padre. Así que, hermano, lo dejo con el trato del Espíritu, quien es el que da testimonio a nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y dándonos el testimonio del Espíritu acerca de quién es el Mesías. Como dice, este es el Mesías, el Hijo de Elohim, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Shalom.